Muy buenas noches a todos, les agradecemos muchísimo porque estén en el evento de las segundas jornadas de Pensamiento Crítico, Filosofía y Teoría de la Escuela de Pensamiento Los Babos del Diablo. Les voy a contar un poquito qué es lo que ha sucedido, en realidad como hacer un recorderis en cuanto a ello, y luego pasaremos a hacer las ponencias acerca de las investigaciones que se está dando. Nosotros organizamos estas jornadas de pensamiento crítico ya, esta es la segunda vez que lo hacemos. Este es el segundo año que nosotros tenemos la Escuela de Pensamiento y vimos en realidad en diferentes necesidades en el público quiteño como para empezar a buscar nuevas alternativas acerca de tratamientos filosóficos y literarios que muchas veces dentro de las universidades no se puede abarcar por diferentes ámbitos o demás. Entonces, a partir de ello, del acercamiento que nosotros tuvimos con la academia y también ciertas connotaciones en lo que hemos visto en la experiencia de estos 2 años, decidimos hacer este año como un proceso de divulgación de algunos proyectos que están surgiendo a la par de la Escuela de Pensamiento Crítico y que empiezan a remover un poco los sistemas en cuanto a las formulaciones dentro de las universidades, de la academia y del público en general, ¿no? Para mí, en realidad, ha sido muy grato el encontrarme con un montón de experiencias de público muy heterogéneo que están muy preocupados por sus procesos, no solo personales, sino de lo que está pasando dentro de los cuestionamientos sociales, filosóficos y literarios que exista dentro de Quito, de Ecuador en sí. Hay mucha gente que de hecho nos mandan así un poco de conversaciones vía web con gente de fuera que ven incursionando este tipo de cosas y muestran, no digo como modelo, sino como un efecto de participación en cuanto a ello, ¿no? Esto me parecería que es como lo que mencionaba alguna vez Rancière, una emancipación pedagógica propia o una emancipación del pensamiento, no solo político, que sería en el caso de Rancière, sino en el pensamiento en sí, que nosotros nos podemos conjeturar a cada uno de nosotros a partir de otros artefactos que muchas veces no se han producido o que no tienen un poco de circulación dentro de la academia, ¿no? En fin, entonces empezamos hace 2 semanas, sí, hace 2 semanas, empezamos con una conferencia de una revista que está lanzando el segundo número, que les recomiendo leerla, una revista de 5 escritoras académicas mujeres, que se llama Psicórax, que está, no sé, como moviendo, haciendo un remesón acerca de muchos procesos críticos que se están dando dentro de la literatura, el arte, la cultura y demás. Entonces, ese fue el plano inaugural. El día miércoles tuvimos una conversación o un conversatorio acerca del papel de la filosofía o la actualidad de la filosofía en este caso hoy en día, y estuvieron 3 grandes expositores de la filosofía, 2 profesores de la Universidad Católica y el decano de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Rafael Polo, Estefan Binolo y Denis Stuxers. Él nos ha mostrado en realidad un proceso supremamente óptimo de lo que ellos están formando dentro de algunas investigaciones que justamente no se están plagando o mostrando dentro de la academia, pero hay otro tipo de espacios que empiezan a congregar un poco de un público que se puede preocupar por lo que esté sucediendo en sí, ¿no? A partir de ello, nosotros también en esta fecha hemos querido estar, bueno, Pamela Ríos, que es directora de contenidos de la Escuela de Pensamiento Crítico, y mi persona, Diego Chamorro, estamos haciendo algunas investigaciones acerca de lo que vamos a presentar el día de hoy, de acuerdo a cosas que nos han sucedido dentro de los propios seminarios que hemos trabajado aquí en la Escuela de Pensamiento. Entonces, bueno, les quiero agradecer muchísimo. Le doy la palabra a la PAME porque ella va a iniciar esta ponencia, y bueno, luego de dar las 2 vamos a tener un poco de discusión, qué sé yo, si es que tienen algún tipo de preguntas o algo por el estilo, sería genial que podamos discutir o algo por el estilo, ¿ya? Hola, buenas noches.
Me río un poco de lo que Diego dice, de que yo soy directora de contenidos, él es el director académico de la escuela. Bueno, en realidad los dos somos las babas del diablo. Esta es una idea que surgió a partir de varias preocupaciones que tenemos de transitar por el mundo de la academia. De hecho, ahorita me siento como súper cómoda porque tengo unos compañeros profesores acá de público y algunos estudiantes también. Entonces, nada, la Escuela de Pensamiento Crítico Los Babas del Diablo somos los dos y ahorita les vamos a presentar nuestras investigaciones que surgen a partir de algunas inquietudes, ¿no? Mi investigación es acerca de, se llama Los seres de la frontera y es acerca de los androides o los cyborgs. Y gira alrededor de la ciencia ficción un poco porque este es un género menor que obviamente no se va a tratar en ninguna academia seria. Nadie va a tomar la ciencia ficción como un género de estudio y sin embargo pienso que es el género más acercado en lo contemporáneo a la filosofía, ¿no? El género literario más acercado a la filosofía. Y esta investigación surge de la inquietud de dilucidar algunos aspectos metafísicos de la ciencia ficción en realidad y algunos aspectos metafísicos de los androides también específicamente. Pero también surge porque Las Babas del Diablo como escuela es parte de este sector fronterizo también, ¿no? O sea, estábamos entre pertenecer a la academia y no. Entonces, en estos 2 años que tiene la Escuela de Pensamiento hemos visto que transitar este no lugar, digamos, de la frontera o del marco entre la academia y no, ha sido el espacio perfecto para generar pensamiento verdaderamente, sin que este pensamiento esté transversalizado por otras cuestiones, por otras categorías y por otros intereses. Primero lo mercantilista, ¿no? Entonces, en estos años que yo llevo dando clases, pienso que la educación ahorita está cooptada por personas que piensan que los profesores somos empleados, que los chicos son clientes, y bajo estas premisas muchas de las cosas que se quisieran decir dentro de las aulas de clase no se dicen, ¿no? Entonces, por eso en estos lugares como Las Babas del Diablo, que son la frontera, que son el marco, que son los no lugares, son los lugares donde el pensamiento verdaderamente puede surgir sin ninguna otra necesidad, sin ninguna otra categoría. Entonces, a partir de esta inquietud, yo he pensado en esta ponencia de los seres de la frontera, ¿no? Entonces, quería hablarles un poquito de la marginalidad de la ciencia ficción, ¿no? Y estuve leyendo algunos libros, algunos textos, y claro, la marginalidad de la ciencia ficción está dada por ser un género que está muy anclado, muy ligado a la cultura popular, digamos, de alguna manera, y que se lo toma como un entretenimiento vano, como nació en las revistas pulp de los años 50, de los años 60, en realidad se lo toma como un género de eso, ¿no? De que leo un par de cuentos, pero en realidad no me van a brindar la profundidad de algunos otros autores. Sin embargo, yo pienso y creo, y de eso va la investigación, que la ciencia ficción es una herramienta filosófica, especialmente en nuestra época, ¿no? Tanto la literatura, desde autores como Asimov, pasando por Philip K. Dick, que ya voy a hablar de él, de Arthur Clarke, como cineastas, como películas de ciencia ficción, pienso que son reflexiones de nuestro tiempo, ¿no? Además, bueno, la conciencia de los acontecimientos de lo que está pasando en este momento es casi inexistente, ¿no? En tanto que estamos inmersos en una indeterminación y que obviamente se necesita una brecha temporal para tener esta perspectiva de lo que está pasando. Entonces me acordaba yo cuando estaba preparando esto de esta frase de Kafka que está en uno de sus diarios, que decía, ¿no? Hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde fue a nadar.
Entonces nosotros cuando estamos inmersos en la cuestión y en el problema no tenemos la verdadera perspectiva de lo que está pasando, y eso es un poco lo que nos pasa ahora, ¿no? Con la tecnología y con lo contemporáneo, con el transhumanismo y demás cuestiones. Todavía no tenemos la perspectiva clara de cómo esto nos afecta, ¿no? Cómo nos está afectando. Entonces, de ahí es como que surge esta gran inquietud sobre los androides y si somos verdaderamente androides o no somos, o qué es lo que somos, o qué es un androide, o el androide tiene alma, o qué es la diferencia, qué es lo que diferencia al androide del ser humano, y eso es en realidad de lo que va esta investigación. Por eso nosotros este año propusimos hacer un club de ciencia ficción permanente, es decir, leer una novela de ciencia ficción mensual para ir dilucidando estos problemas, ¿no? Hasta ahora hemos leído Fahrenheit de Asimov, leímos un libro de Ursula K. Le Guin, que es una autora que en realidad es un poco desconocida, pero que trata unos temas impresionantemente contemporáneos. Leímos La mano izquierda de la oscuridad, en donde, por ejemplo, los personajes de esta novela no tienen género, son personajes que adoptan género cuando necesitan reproducirse solamente, y pueden adoptar género femenino o masculino a conformidad de la necesidad de reproducción, pero en realidad no es que son hombres o mujeres específicamente, lo son solo una vez al año o una vez al mes, creo que es, no sé, cuando necesitan reproducirse. Entonces, esta cuestión ya se trata en este libro, que deberían revisarlo porque es increíble, además de un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero esta es como la que llama mucho la atención. También leímos Sueñan los androides en ovejas eléctricas, que es justamente el libro de Philip K. Dick en el que me voy a centrar ahorita. Y también leímos un libro de ciencia ficción ecuatoriana del siglo XIX, que fue una investigación de la editorial El Fakir, en donde ellos hicieron la investigación y recopilaron textos de ciencia ficción de autores como Juan Leumera, de autores como Juan Montalvo, y que son libros, son cuentos más bien, ¿no? Increíblemente prospectivos, pero que además tocan temáticas muy actuales, ¿no? Ya desde el siglo XIX. Yo les invito a revisar ese libro porque es verdaderamente una investigación pulcra e impresionante de nuestra literatura, que nosotros pensaríamos que acá en Ecuador muy poco se hace de ciencia ficción, lo que se ha hecho es muy contemporáneo, pero en realidad este libro hay que revisarlo. Bueno, entonces en este transitar de la investigación he ido descubriendo algunas cosas, ¿no? Que primero, el elemento prospectivo de la ciencia ficción la mayoría de veces es muy desolador y negativista, pero pienso que este nos acerca mucho a una disección de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente desde un punto de vista muy crítico, ¿no? Y eso es lo que le acerca, o más o menos lo que yo quiero así como borrar, desdibujar ese marco y esa frontera entre la ciencia ficción como una cuestión literaria, claro que lo es porque tiene retórica obviamente, y la filosofía, pero en realidad los autores de ciencia ficción desde esa parte prospectiva que tienen han desdibujado estas fronteras, y les voy a contar por qué. Ahorita les voy a contar que me llaman la atención dos aspectos en realidad de la ciencia ficción. El primero es poner en duda los aspectos de lo tradicional, es decir, que los autores de libros y de películas de ciencia ficción siempre están poniendo en crisis los sistemas en los que viven, en crisis desde, no sé, el consumo de pastillas, por ejemplo, en crisis desde Robocop, que ya vamos a hablar de eso. Robocop es un policía que muere y luego revive siendo como el 90% de su cuerpo androide, pero dejó de ser humano, es androide, es humano, es androide, ¿qué es? Entonces, la ciencia ficción es de eso, ¿no? Estar poniendo en crisis constantemente lo tradicional. Y luego lo otro que me llama la atención, que es lo que más me llama la atención, es pensar el ser en realidad, ¿no? Y por eso específicamente
tres aspectos del ser y de los androides, ¿no? Como tal. El primero es la libertad individual, el libre albedrío. El segundo es la lucha de clases y el tercero la ética. Esos son como los tres aspectos por los cuales gira la investigación, ¿no? Entonces esos tres aspectos aparecen en este libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o también lo pueden conocer como Blade Runner, que es en realidad la película hecha por Ridley Scott. El libro es de Philip K. Dick, que es un autor estadounidense, norteamericano. Este libro fue publicado en el año 62 y claro, todo lo que ocurre en este libro es en el 2019, ¿no? Justamente en este año. Y en este libro se tratan los tres aspectos de los que les mencionaba, ¿no? Primero, bueno, el aspecto negativista, ¿no? de la sociedad, la Tierra empieza una tercera guerra mundial y es necesario irse de la Tierra porque ya no es habitable. Para el irse es también muy necesario comprar una mercancía en específico que es el androide. Entonces aquí primero vemos que el androide ya no es considerado un ser humano ni un sujeto en lo absoluto, sino una mercancía, la mercancía perfecta, como dice Zizek en La guía perversa de la ideología, que es un documental que les invito a ver. Pero también es un objeto el cual es necesario para poder salir de la Tierra, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, los androides se vuelven más necesarios y más inteligentes, pero esta superinteligencia de los androides les hace también empezar a cuestionarse su condición de ser, ¿no? Su condición de existir. Y si esta existencia está plagada por una dominación, entonces ¿dónde queda su libertad? Entonces es el momento en que los androides buscan su libertad cuando empiezan a dar problemas, ¿no? Y bueno, aquí empieza como la desaparición del androide y la necesidad de ponerle memoria al androide o de encontrar algún mecanismo para diferenciar al androide del humano. Y esto es como lo que hace la novela una gran novela, ¿no? Que es justamente que en esta obsesión de perseguir y de encontrar el error, porque luego los androides ya se empiezan a convertir en los errores, ¿no? Aunque nunca dejan de producirlos, siguen produciéndolos, siguen mejorándolos, pero hay una obsesión en el cuerpo policial o en el cuerpo represor, digamos de alguna manera, de descubrir los errores, de descubrir quiénes son los androides. Y está todo bien con desaparecer un androide, pero no está bien con desaparecer un humano. Entonces, si tú matas un humano por error, porque lo confundiste con un androide, entonces te conviertes en asesino, pero si matas a un androide que está buscando su libre albedrío, no. Entonces aquí está como este problema de la ética también, que es otra de las aristas de la investigación. Pero ya me fui, yo tenía un orden anotado. Y paso. Pero bueno, alrededor de estos tres aspectos tengo el libro que les presento y es la gran problemática es la figura del cyborg, ¿no? Como representación del individuo transformado. Bueno, justo está este ejemplo de Robocop, que es lo que pensaba después de que se transforma, de que es un individuo transformado, es un humano, pero ya no. Y luego hablábamos de los androides ultrainteligentes de Dick, ¿no? Que son objetos y mercancías. Bueno, luego un poco me encontré por casualidad con este libro, que es un libro de teoría que habla sobre la melancolía del cyborg y que es justamente un libro que va pintando las fronteras entre lo que puede representar el cyborg desde el punto de vista metafísico y filosófico en la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces, aquí también nos habla de que la historia de los androides está determinada por la dominación y por la exclusión, ¿no? Entonces, los androides son mercancía,
son una mercancía que necesita ser dominada por los seres humanos, aunque ellos sean mucho más inteligentes, mucho más capaces, mucho más incluso capaces de engañar a los seres humanos. Ellos siempre van a estar en este borde de exclusión de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es otra de las aristas, pero también lo que le hace al androide o al cyborg melancólico, digamos de alguna manera, es justamente esa indeterminación de su origen y de su existencia, ¿no? Para lo que luego en el libro de Philip K. Dick, por ejemplo, lo resuelven con la empatía, ¿no? O sea, la empatía es lo único que hace una verdadera diferencia entre lo artificial y lo natural, ¿no? Y lo resuelven de esa manera, pero también hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo el implantarle memoria a los androides para que ellos no sepan que son androides. Y ahí viene como toda esta melancolía de justamente no tener conciencia de lo que eres, ¿no? Entonces, bueno, es este lugar fronterizo y marginal de desarraigo total lo que convierte a la máquina en un ser en realidad, deseante además y deseante de una libertad, de libre albedrío. Entonces lo transforma en un ser revolucionario, radical y extremo, esta búsqueda por la libertad. Cuando los androides pretenden vivir la libertad, ahí es cuando se vuelven peligrosos, ¿no? Entonces ahí un poco pensaba y ponía las preguntas retóricas. ¿Es verdaderamente esto lo que nos pasa como seres humanos contemporáneos, ¿no? Esta búsqueda constante de la libertad, esta búsqueda constante de la felicidad, que nos están repitiendo todo el tiempo, ¿no? El mindfulness, qué sé yo. Y con esto, justamente esta obsesión y esta sociedad esquizoide de la que un poco menciona Deleuze, la esquizoteoría, nos está pasando por esto, ¿no? Por la búsqueda constante de algo que no existe, que está indeterminado, que no sabemos verdaderamente qué es lo que es. Entonces, lo que les decía, ¿no? En la novela existe una obsesión con equivocarse y desaparecer un humano en lugar de eliminar los androides. Por eliminarlo, lo primero eres condenado, lo segundo condecorado, pero ¿en dónde radica la diferencia verdaderamente entre el androide y el humano, ¿no? Entonces, luego ya las preguntas de la novela se empiezan a centrar en el alma, ¿no? Entonces, probablemente los humanos tienen alma, los androides no, ¿qué es el alma? ¿Cuál es la determinación de esto? Y todas estas preguntas quedan inconclusas en realidad, y eso es como una cuestión interesante también de la ciencia ficción, ¿no? El hecho de no tener la respuesta verdadera, objetiva a estas preguntas metafísicas, y eso un poco también es la filosofía, ¿no? Que el preguntarse constantemente por las cuestiones, pero que eso sea una cuestión para ponerte en crisis a ti, para violentar lo que te está pasando, y sin embargo no es que la filosofía te va a dar una respuesta específica a lo que estás buscando, ¿no? Entonces, luego de esto, tratando de buscar algunas respuestas después de leer Sueñan los androides con ovejas eléctricas, me encontré con este libro que les recomiendo, que arriba en la librería Cosmonauta hay un solo ejemplar y no hay en ningún otro lugar de Quito, así que si quieren aprovechar pueden hacerlo. Este es una biografía novelada de Philip K. Dick, que la escribió Emmanuel Carrère, que es verdaderamente un autor francés de biografías noveladas impresionantes. Yo les recomiendo, si no quieren leer pueden buscar Limonov, que es de Carrère, igual es un librazo. Entonces Carrère hizo una investigación de la vida de Philip K. Dick, y claro, aquí hay algunas de las respuestas, ¿no? Philip K. Dick, desde muy joven, desde adolescente, fue adicto a las pastillas, ¿no? A las pastillas a los ansiolíticos, a los antidepresivos, y luego ya en un punto de su vida él era experto en hacer cócteles, ¿no? De pastillas como para estar en un ánimo específico.
este es el cóctel específico para escribir, este es el cóctel específico para sentirme bien, este para sentirme mal, este para dormir y así, ¿no? Y también Philip K. Dick era experto en contestar cuestionarios así de índole de coeficiente intelectual o ese tipo de cosas, y más que nada de cuestionarios y test para evidenciar la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, como él era experto en hacer estos test, él escapaba los verdaderos, digamos, como síntomas o como que les digan que sí, verdaderamente era un ansioso, era un esquizoide o era un loco. Y entonces no se sabía verdaderamente si él estaba en este lindero fronterizo entre la esquizofrenia, la ansiedad o no, y cómo escribía sus textos, ¿no? Entonces aquí Carrer encuentra alguna luz frente a este problema del androide y del cyborg, y dice en la biografía que las personalidades de los androides se parecen mucho a las personalidades de los esquizofrénicos, de los esquizoides. Porque los esquizofrénicos y los esquizoides están pensando todo el tiempo cómo librarse de ser esquizofrénico y esquizoide. Y están pensando todo el tiempo en usando más su racionalidad para librarse de eso que su sentimiento, ¿no? Entonces un poco de eso les pasa a los androides, específicamente a los de Blade Runner, que están pensando más en pasar como humanos, en pasar todos los test de los cazadores, que en verdaderamente encontrar eso que están buscando, que es el libre albedrío, pues la libertad, ¿no? Entonces, esta es como una de las luces que se encuentran dentro de esta investigación metafísica del androide. Algunas otras están en otros autores que también están como pensando en estas fronteras. Algunos de ellos cineastas, recién vimos esta película de David Cronenberg que se llama Videodrome, en donde el personaje se empieza a mezclar, se empieza a fusionar con la máquina, ¿no? También hay otra de David Cronenberg que se llama Existence Z, en donde también los personajes se empiezan a fusionar con los juegos de video. Entonces, verdaderamente es esto, ¿no? Lo que quiero dilucidar, y quiero terminar esta investigación cuando terminemos de leer las 20 novelas de ciencia ficción acá en el Club de Lectura de las Huevas del Diablo, y es dilucidar estos problemas que se presentan, ¿no? También tuvimos acá un seminario de cyberpunk, ¿no? En este seminario de cyberpunk igual se lanzaban como 5 o 6 cuestiones alrededor del cine de ciencia ficción, que es, por ejemplo, la rebeldía del cyberpunk se da y se tiene que dar en las ciudades, por ejemplo. La cuestión, el campo, la cuestión rural no se toma en cuenta en este tipo de cuestiones. Entonces, la ciencia ficción es verdaderamente un género de las fronteras, es un género del tránsito. Y yo pienso que la filosofía lo propio, ¿no? Entonces aquí en esta frontera y en este espacio es donde radica el centro de esta investigación, que obviamente no es que va a dar, no va a arrojar una luz exacta de lo que nos está pasando en este tiempo contemporáneo, ni de cómo resolver lo que nos está pasando, pero sí nos va a dar unas luces para tomar conciencia de algunas cuestiones y de por qué nos pasa lo que nos pasa, y probablemente pensar un poco cómo mermar algunas cuestiones, ¿no? Para que digamos, como escenario posapocalíptico que nos presenta el género prospectivo de la ciencia ficción no sea tan terrible y tan negativo. Eso les cuento, gracias. Yo creo que no hice una investigación tan profunda como la PAME, pero bueno, en realidad, bueno, estoy metido en una investigación ya de algún tiempo que tiene que ver con un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges, pero últimamente me he metido muchísimo en la filosofía, entonces he dejado un poco el plano crítico, teórico y literario,
y he estado más incursionando en otro tipo de cuestionamientos, pero quise hacer en realidad, ahora estoy como un poco, no sé, coqueteando con el juego del ensayo y la ficción, entonces he estado viendo un montón de cosas y a partir de ello se me nació este tipo de investigaciones justamente en cuanto al ensayo y este puente que tiene con la ficción. Entonces voy a tratar de explicarlo más o menos es un ensayo que en realidad va a salir publicado muy pronto, pero esperemos que me salga bien esto. En realidad lo primero que empecé a pensar cuando fue esto del ensayo y la ficción, se me venía a la cabeza dos espacios en los cuales muchas veces tienen un margen o un límite muy fuerte y que muchas veces tienen una especie de labilidad, si es que se quiere, en el margen, ¿no? Específicamente voy a hablar entre la relación entre la literatura y la filosofía. Cuando uno estudia literatura, nos ponen en cuenta que lo que estamos estudiando es ficción, ¿no? Entonces nos entregan libros y hacemos un pacto con esta condición ficcional de que lo que nosotros estamos leyendo es ficcional, ¿no? Al otro lado de la moneda, cuando nosotros estudiamos filosofía, nos entregan otro texto que no tiene esta misma carga de la ficción, sino más bien con espacios de certibilidad, ¿no? O de, entre comillas, verdad, ¿no? De este acercamiento o proximidad hacia la verdad. Entonces, dentro de estos casos, yo empecé a encontrar muchísimos ejemplos dentro de la literatura y dentro de la filosofía que empezaban a jugar, si es que es posible, entre estos dos territorios, ¿no? Y lo primero que se me venía a la cabeza es la cuestión del ensayista, ¿no? La cuestión del ensayista, del teórico, o la cuestión específicamente del papel que cumple esta persona, porque el crítico literario o el teórico, más claro el teórico, tiene un espacio muy impropio, ¿no? Es un territorio en el cual no está, no sé cómo decirlo, no se encuentra en el campo del escritor, ¿no? Porque muchas veces los escritores nos regresan a ver a los críticos como si fuésemos en realidad un enemigo, y el crítico no tendría por qué verlo como enemigo al escritor en realidad, pero es como que ese juego en el que es permisible las dos funciones. Entonces el crítico lo que hace es escribir tal cual como escriben los escritores, ¿sí? Como lo escriben los narradores, los poetas y demás, pero no hacen el mismo producto, nada más, ¿no? Entonces el crítico o el teórico tampoco concibe al espacio de la filosofía, porque el filósofo también pone una marca o una barrera en cuanto a ello. Entonces es un espacio que no sabe dónde habitarlo, pero juega con muchas de estas cosas, ¿no? Hay un libro de Milan Kundera que se llama El arte de la novela. En el arte de la novela coloca uno de los primeros capítulos que se llama La desprestigiosa herencia de Cervantes, ¿no? También voy a lanzar otro chivo, ese libro también está en Cosmonauta. Eso. No sé, no, el único, no, ese sí es el único, el otro no, pero es un libro que en realidad muchos dentro de los planos académicos los desprestigian bastante en realidad, y que tiene mucha fortaleza en ciertas cuestiones que dice, ¿no? Primeramente porque es un novelista el que está tratando de teorizar la novela, ¿no? Tengo otro ejemplo que se llama Ian Foster, que es un escritor, él se dedicó mucho tiempo a escribir, qué sé yo, novelas, narrativa en sí, y de repente dijo, bueno, voy a sacar libros de narratología. Bueno, él no lo llama narratología en específico, pero son libros en realidad de crítica, ¿no? De empezar a hacer crítica o de empezar a hacer teoría acerca de sus propios textos, a función de las experiencias que ellos tienen. Entonces ahí empieza a jugarse en un espacio que lo que decía Kundera en la desprestigiosa herencia de Cervantes, es que Cervantes utiliza muchísimos mecanismos para fundar la novela moderna como si fuese un texto
ensayístico en muchos espacios. De hecho, compara la figura de Cervantes con Montaigne, por ejemplo. Entonces a mí se me venía a la cabeza y decía, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces me empecé a fijar no solo en los planos estéticos, así del texto literario, sino más bien en los mecanismos de producción que ejerce ese texto. O, en su caso, en los mecanismos artificiosos o artificiales que produce que esto tenga este concilio de verdad, ¿no? La aproximación de este concilio que la ficción, nosotros nos creemos que es verdad, ¿sí? Nada más en ello. Entonces, ahí percibí que el teórico tiene una fuerte agudeza para percibir eso porque no está en un territorio propicio. Entonces, está fuera de los márgenes de las fronteras, se encuentra habitando un territorio que no es suyo y que a la vez trata de ingresar en un lado o en otro, ¿no? Entonces, a partir de ello, vi que los procedimientos del ensayo como género estaban colindando o haciendo una especificación o, qué sé yo, como un asentamiento en donde el lugar de la ficción cobraba mucho espacio, ¿no? Mucho espacio, no como lo que nosotros siempre pensamos, por ejemplo, cuando hacemos un ensayo empieza por una pregunta, ¿no? Nos hacemos una pregunta y de ahí la pregunta se va difiriendo. ¿Qué quiero decir esto? O sea, nosotros cuando hacemos un ensayo nunca buscamos dar una respuesta a esa pregunta, sino que esa pregunta tenga un diferido, un difference hacia lo largo que pueda permitir hacerle viva esa pregunta. Porque cuando se extinga esa pregunta, es decir, cuando conjeture su respuesta, ya se acabó el ensayo, ya no sirve para nada. ¿Se entiende el asunto? Y ese es el mecanismo de la ficción. La ficción tiene que tener esa vivacidad conjetural presente, porque si no la tuviese, nosotros cerramos el libro y lo dejamos nada más. Lo propicio de la ficción es que nosotros entendamos que tiene una asertibilidad ahí. Y ese es el mismo mecanismo al cual estamos expuestos, ¿no? Entonces, a partir de ello, de dos cuestionamientos, de dos procedimientos, me empecé a formular qué es lo que están haciendo. El uno es acerca de la conjetura y el otro es acerca de la demostración, porque me parece que son los dos mecanismos que conjugan en las dos partes, tanto en el ensayo como en la ficción, ¿ya? Y, qué sé yo, lo único que se me venía a la cabeza, como estaba leyendo mucho Borges, es que este tipo es el que hace esto, ¿no? O sea, no el que crea en realidad, sino que lo saca de una fortaleza o lo exhibe y lo demarca hacia otros límites, ¿no? Entonces, en principio, me parece que la idea que nosotros tenemos de Borges, porque siempre este es el problema al tratar de hacer un poco de crítica en cuestión de Borges, que han escrito un montón, desde todas las aristas, todas, pero la mayoría, por ejemplo, la mayoría de estudios icónicos borgianos nos remiten casi siempre a los trabajos de ficción, ¿sí? Casi o efectivamente a tres textos o lugares comunes, que es Historia Universal de la Infamia, el otro viene a ser Ficciones y el otro viene a ser el Aleph. Entre estos tres juegos de relatos es como que Borges hace un estallido supremamente puntual. Hay muchos estudios de poesía, por supuesto, hay muchos estudios de lo que llamarían la prosa o funcionalidades acerca de ello, porque cuando Borges ya no puede escribir en sí y no puede corregir sus textos en sí, él de por sí escribe corto, ¿no? Escribe mucho más corto todavía, pero son textos con diferentes características que no tienen ni los cuentos, ni los relatos, ni la poesía. Es un proceso de un híbrido un poco distinto, ¿no? En fin, como El Hacedor y demás. Pero hay una fuerte obra de Borges que no es vista o no es estudiada, no sé si a profundidad o no, pero que no podría decirlo olvidada, sino que no la regresan a ver muy bien, ¿ya? Que es la obra crítica. ¿A qué refiero con obra crítica? Porque obviamente Borges tiene libros de ensayos,
no como un libro de ensayos, digamos, este libro acerca de este tema en este específico, sino que son temas muy heterogéneos a partir de la capacidad escritorial que tiene él mismo. Entonces, por ejemplo, Borges empieza su carrera de escritor específicamente dando cuenta de muchas cosas, haciendo reseñas y trabajando a partir de ello. O sea, no digo que su capacidad neta de crítico sea ese cuestionamiento, ¿no? De hecho, Borges es un producto bastante mercantil en realidad, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, de vez en cuando salen muchos textos que dice Borges profesor, así, Borges crítico, Borges cocinero, Borges esto, y así un montón de cosas, ¿no? Entonces, Borges filósofo, Borges metafísico, Borges nazi, Borges, no sé, de todas las cosas. A partir de ello, una de las cosas que, por ejemplo, hay una compañera que trabaja en Francia, que se llama Annick Lois. Annick Lois es una crítica literaria que le recomiendo mucho leerla. Ella trabaja en el grupo de Jean-Marie Schaeffer en el Centro de Investigaciones en París y saca un texto que es muy interesante, que a mí me dilucidó un montón de cosas en cuanto a los procedimientos de escritura que tiene. Este texto es acerca de una sección que Borges tenía en algo que se llamaba Revista Multicolor. Parecería que, o sea, nosotros conocemos al Borges cuentista, obviamente, pero no conocemos a este Borges que escribía para revistas. Un Borges que escribió para revistas como Sur, sí, por supuesto, para Proa, sí, por supuesto, que son revistas netamente literarias, ¿no? Pero también él escribió para revistas como para mujeres grandes, digámoslo así, con la misma exactitud, con la misma precisión y el mismo descaro que escribió en todos sus lugares, escribió en todo así. Escribió para un diario que se llamaba Crónica, que es como el diario El Extra. Y hacía lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, a mí me gusta mucho esta actitud de Borges en todos los parámetros que tuvo. Él mismo se denominaba que era un anarquista letrado, pero ese anarquismo estaba en las mismas proposiciones éticas en cuanto a sus procesos escritoriales. Y el ensayo no resta de eso. Hay dos textos de ensayos que Borges sacó de las obras completas. El uno se llama El tamaño de mi esperanza y el otro se llama El idioma de los argentinos. Dijo, esto no puede entrar. Ese es un Borges raro. Y que se han dedicado, como muchos teóricos, por ejemplo el profesor Sergio Pastor Merlo de la Universidad Nacional de La Plata, que admiro mucho su trabajo, igual que de la profesora Annick Lois, se dedicaron a ver estos cuestionamientos críticos que tiene. Pero a mí en realidad los textos de ensayos o de crítica que más me llamaron la atención son de dos libros, uno que se llama Discusión y otro que se llama Otras Inquisiciones. También Inquisiciones es otro libro de Borges que lo saca, ¿no? Ahí es donde me empecé a ver qué es lo que está haciendo. Entre la discusión, entre las ficciones y entre las inquisiciones de Borges, está haciendo los mismos procedimientos y mecanismos. Y esto es lo que a mí me llamaba la atención. Entonces, a partir de esto, vi que las fronteras entre el ensayo y la ficción, justamente en Borges, estaban diluidas, y también en los procesos que él asimila en su producción crítica, ¿no? Tenemos unos críticos, por ejemplo, no sé, uno de los ensayos más, no sé, famosos, prolijos también, de la profesora Beatriz Arlo, que se llama Borges en las orillas. Es un estudio muy prolijo de la obra de Borges desde diferentes aristas, ¿no? Pero lo coloca al mismo Borges en una posición marginalizada de ese mundo. Y yo creería que cuando él lanza Discusión o cuando él lanza Otras Inquisiciones, lo que hace es poner en desacuerdo las literaturas centralizadas de Argentina y del canon de literatura que nosotros concebimos a las literaturas marginales. Borges siempre fue un escritor que estuvo
conllevado hacia las marginalidades. No hablo solo desde los orilleros, desde las pampas, desde las cosas que se conjetura o se pregunta Sarlo, sino también entre los personajes mismos que coloca en sus propios ensayos, en sus propias ficciones, ¿no? Y la mayoría de estos personajes son adentrados con un juego de doblez con el mismo Borges, ¿no? Hay un texto de Borges que es Borges y yo, ¿no? Que al final dice, no sé cuál de los dos escribe esta página, ¿no? Ahí este doblez es una proposición ficcional de sus propios procedimientos éticos en cuanto a la escritura o políticos, si es que quiere, de la literatura propiamente, ¿no? Entonces, yo tenía un profesor de crítica que siempre decía lo mismo: para saber el nivel de argentinidad de alguna persona, tenía que preguntar dos cosas: qué opina acerca de Perón y qué opina acerca de Borges. A partir de ello nosotros podemos ver qué nivel de argentinidad y cómo puedes ir discutiendo con el otro. Y a mí me parece que Borges hace lo propio, trata de medir a todos, descentrando los lugares en todos sus ejercicios críticos. De hecho, por ejemplo, también en las conferencias a Borges le llaman la Sociedad de Escritores Argentinos. Sí, por favor, Borges, ¿puede venir a hablar de Dostoyevsky? Sí, por supuesto. Va Borges y dice, bueno, Dostoyevsky fue un gran escritor del siglo XIX, pero quiero hablar de Dante, y habla de la Divina Comedia. Entonces, siempre hizo lo mismo, ¿no? Y en el ensayo también funciona eso. Nos coloca una idea como nosotros planteamos. Se plantea una pregunta, empieza a hacer los procesos conjeturales, coloca una tesis, empieza a determinar sus argumentos, pero de repente no hace un ejercicio argumentativo como tal, sino que amplía hacia un mundo o una barrera que va a ser la ficción. Y eso es lo que empieza a ser un tratamiento supremamente grande en todos los trabajos. Les invito a leer, por ejemplo, Textos Cautivos, que es un libro de la antología que sacaron Emil Rodríguez Monegal acerca de Borges, y todos los textos que sacaban en revistas, revista Hogar y demás, ¿no? Lo otro también, hay una compilación, de hecho hay una compilación que salió recién en De Bolsillo, que se llama Miscelánea. O sea, a mí me llamaba la atención hasta el nombre, ¿cómo que miscelánea? Y en el prólogo, el editor que haya hecho esto dice, aquí estamos reuniendo las obras críticas de Borges. Pero no se atreve a poner crítica porque no sabemos qué es lo que está pasando en realidad. Él también coloca, por ejemplo, en algunos textos, como en otras inquisiciones, coloca cuentos en sí, ¿no? O, por ejemplo, si es que se diese el caso, la Biblioteca de Babel, que es un cuento muy famoso de él, parte de un ensayo que había publicado en Sur anteriormente, que se llama Biblioteca Total. Yo cuando leí en realidad Biblioteca Total me parecía que era el cuento. Ese es el verdadero cuento. El otro es un poco más teórico o teorizado, o que utiliza teoremas en ciertos lados, ¿no? Pero al otro lado de la moneda, quería ver también que en esta refundación o en esta nueva inclusión entre las literaturas centrales de Argentina y no quisiese usar el término de Bloom de canon occidental, pero tal vez del canon literario universal, si es que se quiere, y las literaturas periféricas, Borges juega en eso, ¿no? Y le gusta estar en este plano liminar, si es que se quiere, que no se incluya dentro de ese juego ensayístico propio. Porque estos textos que nosotros dijimos, tanto Inquisiciones como El tamaño de mi esperanza, por ejemplo, o El idioma de los argentinos, son textos como muy formales a la horma del ensayo tradicional, ¿ya? Pero los otros son los que despide en realidad. Y no digo que sean malos, en realidad son muy buenos. Son raros, ¿sí? No malos, raros. Porque hasta la forma de su escritura, de su prosa, cambia mucho. Es como que Borges quiso ser algo que no era el Borges que estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Y me parece que el verdadero Borges performático, por supuesto, porque él también es un performance, se incluye como propio personaje. Este propio Borges performático es un Borges ensayista.
muy prolijo en sus ensayos, pero de manera ficcional, ¿no? Entonces, en principio, el primer texto que quería, no voy a analizar todo el texto obviamente, pero quiero poner en cuenta, es un texto que se llama Discusión. Discusión es un libro de ensayos, que este libro de ensayos tiene algunos, por ejemplo, tiene un ensayo que se llama Films, que es casi como un ejercicio de ars poética de Borges. Si nosotros queremos entender cómo escribe, cómo es su producción, como la poética de Aristóteles estaba demostrada, como los mecanismos que él quiere usar y demás, eso es lo que vendría a ser Films, por ejemplo, en ese texto. Y tiene otro texto que me voy a basar, que se llama El escritor argentino y la tradición. El escritor argentino y la tradición golpea fuertemente a todos los procesos tradicionalistas o determinados de la propia literatura, pero lo hace con un juego, ¿no? ¿Cuál es el juego de Borges? Dice que el escritor argentino no solo tiene que hablar de gauchos, de tango, de esas cosas muy nacionalistas, ¿no? No funcionan las literaturas nacionales para Borges. De hecho, Borges no crea naciones, crea mundos, ¿no? Universos, el clon y demás, ¿no? Para él dice que el escritor argentino es mucho más heredero que cualquier otro de la herencia de la literatura universal o occidental. Ese tipo de desacuerdos o de afrentas o de polémicas los trabaja dentro de procesos ficcionales, ¿no? O sea, la contienda en sí en Borges siempre ha estado como eminente. Es un proceso que está, o sea, nosotros tenemos que ver que el Aleph, sí, está lindo, Borges en posición cúbito dorsal y todo el asunto, pero es un proceso de confrontación con Argentino Daneri, ¿no? Tenemos que ver que en el sur es su propia confrontación con su apropiación del destino, de cómo es su conjetura, el Zair de la misma manera. Entonces siempre la contienda, la polémica está en ello. Y la única manera que nosotros podemos ver, me parecería que el ensayo podría ser, o se podría dar lugar en ello, es en la confrontación, pero en la confrontación de los espacios conjeturales, teóricos y conceptuales que nosotros proponemos. Por ejemplo, si Borges dice que la tradición no está bien para el argentino, es donde más está solventando la tradición, porque todos los ejemplos que pone, en realidad, son específicamente de la gauchesca. Entonces, pone en crisis todos los sistemas en un juego ficcional, pero que en realidad está asertivamente aproximado hacia el ensayo, ¿ok? Y no solo es Borges el que ha hecho este tipo de cosas, ¿no? Tengo otros ejemplos, como se me venía a la cabeza, obviamente, Derrida, que también juega en este mismo espacio, que no se siente, no sé si cómodo dentro de los procesos filosóficos, sino también acercado a lo que él llama los actos de la literatura, la crítica literaria, en fin, y tiene un texto que es supremamente complicado, pero es muy lindo, es bellísimo, que se llama Gla, que la traducción es como las campanadas cuando muere una persona, ¿no? En Gla hace una subdivisión de dos textos, y en el uno trata de hacer un análisis o un proceso crítico del escritor francés Jean Genet, y en el otro hace un análisis de Hegel. Y cuando tú lees, hay espacios donde te empieza a contar cosas, empieza a contar sus propias conjeturas, su ficcionalización. O sea, no es un plano solamente anecdótico en sí, sino que irrumpe o transgrede, si es que se quiere, esta barrera entre la formalidad del ensayo y el nivel de certibilidad que vamos a tener, o este compromiso con el lector de la ficción. Entonces, así hay varios personajes que también encuentro con ello. Obviamente Platón ingresa como uno de los primeros, ejecuta toda su filosofía a través de mitos, ¿no? Siempre acude al mito, no tenemos que olvidar eso, son diálogos que acuden al mito. Kierkegaard, con el Diabsalmata, o tiene un lindo texto que es como una revisión del banquete de Platón,
que viene al lugar, que se llama In Vino Veritas, que está bien lindo, ¿no? Es una congregación de gente que se reúne en Platón, obviamente es más purificado y de las ideas y esas cosas, entonces a él le gustaba la comida, no lo material, pero no sé cómo era el asunto. A Kierkegaard lo espirituoso, en realidad, entonces se reúnen a tomar un vino y salen unas conversaciones muy, muy interesantes, en realidad. A veces me gustaría ser partícipe de ese libro, en realidad. El otro, se me viene a la cabeza, obviamente, Nietzsche, que uno de los procesos, de los conceptos más fuertes, o no sé si llamarlo concepto ni sistema, porque no los tiene, en realidad, sino de las premisas más fuertes donde Nietzsche pone en juego su proyecto filosófico, es en un texto que es una novela que se llama Así habló Zaratustra, ¿no? Entonces, hay un libro de un poeta francés que se llama Francis Ponge, bueno, la mayoría de la poesía de Francis Ponge, que juega en este mismo límite, ¿no? O Mallarmé también, ¿no? Juega también en estas condiciones como si estuviesen haciendo teoría de lo que están escribiendo en esas mismas condiciones. Pero en fin, en las dos partes, tanto en discusión como en inquisiciones, no voy a ahondar mucho en ello, pero les dejo ciertas señales. Tanto en discusión como en inquisiciones, desde los propios nombres empieza en un plano exigido hacia la transgresión específica de ello, ¿no? En uno, como les dije, en discusión se pone a descentrar el canon de la propia literatura argentina, y en el otro lado, en inquisiciones, no voy a hablar acerca de Guillermo de Torquemada, obviamente, pero sabemos a dónde va el rumbo, ¿no? También empieza, no es una persecución en sí, pero sí pone en crisis esos elementos en sus propias condiciones, ¿no? Y me parece que el mecanismo que utiliza es la ficción, no es específicamente el ensayo, sino el introducir ciertas nociones de ficción en el ensayo, ¿no? Entonces, para esto voy a ver dos de los mecanismos que estoy estudiando, en este caso, que son los mecanismos que se usan en el ensayo. Los mecanismos que se usan en el ensayo son la asertibilidad y la argumentación. ¿Cómo se da la asertibilidad y la argumentación? En cuanto al proceso de las pruebas que nosotros expongamos, es decir, los ejemplos, las citas y ese tipo de cosas, en el fundamento que tengamos de o la fortaleza que tengan los argumentos. Así funcionan los ensayos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Borges en este caso? Él coloca a la ficción en este juego como si fuese esta misma, estas reglas de la ficción, en este caso, que vienen a ser las mismas, como la asertibilidad y la argumentación. Borges hace textos narrativos que nosotros en realidad no sabemos si son verdad, mentiras, si nos está jugando por el juego de las fuentes que usa, ¿no? El tema del traidor y del héroe empieza citando en las 3 primeras líneas, empieza citando a Chesterton y Leibniz, ¿no? Y a los dos les cambia los papeles que hace. Pero en un principio, cuando nosotros leemos, no sabemos si está hablando en serio o que me está jugando. Ese juego un poco irónico, un poco en doble función que hace Borges, es lo que le hace agradable en los procesos ficcionales, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo cuando leí la primera vez Pierre Menard, autor del Quijote, lo primero que se me viene a la cabeza es la teoría o estética de la recepción, ¿no? O sea, eso es o teorías de la traducción en su caso, y ponía en juego ello, ¿no? Hay unas conferencias, les invito a que vean unas conferencias que hace Ricardo Piglia acerca de Borges, los llaman el Borges de Piglia, en realidad, que están ahí en YouTube, lo pueden encontrar, que hacen en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Él empieza diciendo que, no pude comprobar el asunto, pero que había en el fichero de la Facultad de Puan de Filosofía y Letras, existía la ficha de Pierre Menard, ¿no? De este escritor francés, ¿no? Como si fuese un escritor real, ¿ya? Ese juego en el cual
Borges se esmera para que la ficción sea verdadera, en el ensayo es al otro lado. Las fuentes que coloca en realidad son muy risibles o que producen cierta incomodidad al lector, porque en realidad lo que busca es afirmar su connotación ficcional, no de verdad. Por ejemplo, en El idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Que con eso empieza el texto de Las palabras y las cosas de Foucault. En la introducción, Foucault dice que cuando leyó este ensayo no podía aguantar la risa que tenía. Y es obvio, porque Borges hace una enumeración total y completamente arbitraria de los animales de una enciclopedia china. Entonces de repente dice, los animales se dividen en A, tal cosa, bueno, no tengo la cita en realidad, pero lo pueden ver, A esto, A, B, este otro, de los que pueden ser pintados con pincel de piel, de pelo de camello, los que acaban de botar el jarrón, los que no están en esto, los que son cercanos a la sirena de esto, así, cuestiones por los que acaban de botar el jarrón, por ejemplo. Entonces cuando lee eso Foucault, él sabe que está jugando con su ficción y no se le ocurre otra cosa que teorizarlo, y de eso nacen Las palabras y las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Y ese es un ensayo de Borges. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que Borges utiliza como un mecanismo, no sé si ponerlo, no utilizando el mismo término que hace un crítico español que se llama Manuel Asensi Pérez, que se llama la crítica del sabotaje, o el sabotaje en la crítica, sino más bien que trata de autosabotear sus propios mecanismos en los cuales él está ejecutando su propia literatura. Y esto para mí me resulta supremamente interesante, porque yo en realidad no encuentro claramente la digresión o el límite entre los procedimientos que se usa dentro de la connotación de leer literatura, por ejemplo, y de leer filosofía o el ensayo, qué sé yo, ¿sí? Fuera de las cuestiones placenteras, ¿no? Fuera de las cuestiones, me van a decir, no, chuta Diego, qué aburrido leer Kant, sí, obviamente que sí, pero fuera de las cuestiones placenteras me parece que los procedimientos juegan en esa misma instancia, juegan en ese mismo espacio sin territorio alguno, que es el develar. No tratan de develar la ficción o lo otro, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Descartes. Las meditaciones metafísicas te está contando una historia. Son historias reaburridas, o sea, verle a Descartes frente a la chimenea, que me quemo, que no me quemo, es reaburrido en realidad, pero tiene un espacio de pensamiento supremamente fuerte, ¿sí? Teniendo en cuenta que las meditaciones metafísicas no son metafísicas en realidad, o sea, son de filosofía primera. Pero creería que Borges trabaja en ello, ¿no? O sea, no es inocente, Borges no es inocente. Ya, eso en primer lugar. No podríamos ver a un Borges inocente utilizando este tipo de mecanismos. O sea, franqueando o relevando o colocando la ficción como primera instancia, no es inocente. Y tampoco es un llamado para decir, oh, sí, o sea, no sabe distinguir entre un ensayo y el otro. No, por supuesto que lo sabe. Y lo sabe muy bien, era un lector supremamente voraz. Y ahí es donde me llama la atención. Porque el Borges, en realidad, su papel es más fuerte como lector, su habilitación de los procedimientos de lectura que tiene, que como el propio escritor. Es desafiante lo que estoy diciendo, por supuesto. O sea, va a haber mucha gente que me diga, no, estoy en desacuerdo. Pero me parece que los procedimientos en sí de su lectura, ese acercamiento más bien de la conjetura de la crítica, es como él llevaba para proponer otras condiciones en el ensayo, otro tipo de salir de ese género específico ensayo y salir de ese género específico ficción. Ya, más o menos por ahí es donde yo quiero dibujar el asunto, y por donde, no sé, no solo es de los mecanismos artificiales que produce, sino que este juego artificioso o este procedimiento en realidad es cuando Borges hace que sus mecanismos sean lo más inverosímil posible, no creíbles,
¿no? Ese inverosímil posible es esa posibilidad de la imposibilidad en sí, ¿ya? Y eso se llama deconstrucción, por ejemplo. O sea, cuando no hay como la posibilidad en sí, o esa posibilidad se quebranta en sí, eso es lo que se llama deconstruir, por ejemplo, las fronteras del género del ensayo, ¿no? Me gustaría ahondar un poco más en ello porque quiero hacer una comparación en realidad en un texto de Derrida que se llama La Ley del Género y los textos de Borges en sí, pero eso ya nos va a poner, o sea, sin un aditamento posible va a ser muy difícil en realidad, pero lo que sí quiero dejar en última de las instancias es, por ejemplo, luego de ello, ¿qué es lo que busca, ¿no? Borges, este Borges ensayista, ¿qué es lo que buscaba en sí? O cómo es la proposición de este cuestionamiento entre la ficción y el ensayo. Y me parecería que lo que hace Borges es buscar una proposición performática de los dos géneros. Desafía en esa misma conjetura la proposición de la construcción de los dos géneros. Porque en realidad lo que hace el Borges en sí es siempre actuar como una noción de su propia obra. Es decir, el mejor crítico de la obra literaria de Borges puede ser este mismo Borges, ¿no? Y este mismo Borges confrontativo no solo con las literaturas de los otros o del descentramiento de ese canon de la literatura argentina, o situando esa proposición nueva, sino que él mismo se pone en crisis en su propia función escritural. Entonces, lo único que me resta en realidad es, les invito a que lean los ensayos de Borges, son divertidísimos, en principio son divertidísimos, y otra de las cosas que es muy divertidos es lo que hace, por ejemplo, en prólogos, es lo que hace en artículos. Sería interesante tal vez, si es que en los nuevos currículos de las escuelas de literatura, bueno, cuando haya escuelas de literatura, coloquen cierta partijo o espacio, viendo que la crítica no es tan peligrosa en realidad, ¿sí? Sino que es en un fundamento específico donde se pueden crear nuevas formas literarias, no lo que conocemos siempre como la condición literaria. Bueno, eso, muchas gracias. Si desean, podemos pasar a preguntas o algo por el estilo. Yo tenía una pregunta para la Pame en realidad. No lo podía soportar. No, para mí no en realidad. Pero tenía una pregunta para la Pame porque cuando empezó explicando esto, bueno, cuando estaba explicando todo esto de la ciencia ficción y esta aproximación en cuanto a las connotaciones filosóficas, a mí me llamaba la atención en cuanto a los textos que mencionabas, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, los textos de ciencia ficción son los textos que están supremamente más alejados de la realidad, ¿no? Es como, dicen, bueno, ¿hace literatura o ciencia ficción, por ejemplo? O sea, como que lo revocan hacia otro espacio, ¿no? Otro género, otra frontera, ya que estamos utilizando esta terminología. Pero, por ejemplo, ahora, hoy por hoy, con todas las condiciones tecnológicas que tenemos, la cuestión del aceleracionismo, por ejemplo, filosóficamente hablando, y las connotaciones también específicas de teorías como el transhumanismo, casi es tan avanzado todo que ya, qué sé yo, es muy difícil para mí, por ejemplo, encontrar la diferencia neta de los productos literarios de ciencia ficción per se de lo que vendría a ser la connotación específica de lo que vivimos en la realidad. De repente, voy a poner un ejemplo, una serie que se llama Black Mirror. O sea, nosotros vemos hasta con cierto temor Black Mirror, qué feo esto, pero en realidad no me sorprendería si es que pasa ya, o que esté pasando ya, ¿no? Entonces, preguntaría, ¿qué papel cumpliría la ciencia ficción hoy
si ya se ha hecho realidad muchas de las cosas que se postuló ya de la ciencia ficción. En principio, conceptualizar la ciencia ficción es muy complicado porque es un género que tiene muchísimos subgéneros. Tiene el steampunk, el cyberpunk, la ciencia ficción dura, la ciencia ficción suave, entre un montón de otros géneros, ¿no? De otros subgéneros pequeños de la ciencia ficción. Por eso creo que es uno de los géneros más complicados de conceptualizar. Sin embargo, con lo que preguntabas, no creo que todo lo que se haya escrito en ciencia ficción está en la realidad, está convertido en realidad, o es lo que nos pasa ahorita, pero es un poco lo que yo decía acerca de la perspectiva, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una perspectiva temporal, lejana, podemos determinar qué es lo que está pasando verdaderamente, ¿no? Pero ahorita, bueno, podemos decir, Deleuze dice que estamos viviendo en la schizotheory y que la schizotheory es de esto, lo otro, pero no podemos así como determinar verdaderamente qué es lo que nos está pasando. Entonces, un poco la ciencia ficción es de eso, ¿no? Desde la literatura, desde lo retórico, desde el uso de personajes y escenarios y cuestiones que todavía no se dan a hacer una crítica reflexiva de lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en esta película Elysium, creo que es la que viven en las clases altas, viven en una como nave exterior a la Tierra, y que la Tierra es como vivir en los guetos o en los lugares así como de clases bajas, etcétera. Y la gente lucha por llegar a Elysium y demás. O sea, no es como que va a pasar eso, sino que son las cuestiones que están pasando ahora frente a la lucha de clases. Pues, o sea, tenemos así como el barrio con las casas más gigantescas y piscinas y no sé qué, una calle y los peores barrios, ¿no? Entonces, un poco no es toda la proyección que hace la ciencia ficción o lo prospectiva que puede hacer, sino la crítica y la reflexión de todas esas cuestiones que se ponen dentro de los libros o películas de ciencia ficción, cómo traspasarlas y traducirlas a la realidad, ¿no? A lo que está pasando ahorita. Igual con Black Mirror creo que es una hiperbolización de las cuestiones, ¿no? O sea, obviamente esos capítulos nos plantean un problema de la actualidad, lo exacerban, lo exageran, lo hiperbolizan, y así nosotros nos asustamos un poco, pero tomamos conciencia de lo que está pasando. Pues, o sea, lo de este capítulo de los likes, no sé qué, a veces no es todavía tan exagerado, pero luego mi hermano me cuenta que en China ya hay así como unos reconocimientos faciales tan prolijos que luego te rankean para que no puedas viajar, o que no puedas tomar el metro, o que no puedas salir del país, o cuestiones de ese estilo. Entonces, un poco es para, mediante el recurso retórico de la hiperbolización, pensar en lo que está pasando ahorita. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Pasamos un vinito, ya que estamos hablando de Kierkegaard. Pasemos a la librería. Eso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.